Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas madrugadas, Ponferrada. Es un auténtico honor estar entre tantos gigantes de la radio y tan importante aún más estar con gente como vosotros. Gente que, como decíamos en el previo, porque llevamos aquí un ratito en el Teatro Vergidum de Ponferrada, siente que todavía hay muchas cosas que no se cuentan, cosas que hay que contar con rigor, con dignidad, aproximándose como lo que somos, meros periodistas, y hacernos cronistas de ese otro lado de la realidad. Es un carrusel de emociones, de verdad, estar aquí con vosotros, como ha sido ayer patearnos en algunos lugares. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Ponferrada las atenciones que han tenido con este equipo de Milenio 3 de la cadena SER, a la figura, evidentemente, de Luis del Olmo, que está convirtiendo este lugar en una auténtica capital de la radio. Y para alguien que ama la radio, como es mi caso y todo mi equipo, pues uno siente muchas cosas, ¿no? Yendo entre viejos micrófonos, viejos aparatos de radio y las cosas más futuristas, porque la radio está viva. Lo demostráis vosotros, llenando a rebosar este Teatro Vergidum y queriendo que la nave del misterio vaya más lejos que nunca, porque los viajes en el espacio son fáciles relativamente, pero los viajes en el tiempo, por lo menos la ciencia todavía duda. Sabe, no sabe. La ciencia dice un día una cosa y otro día habitualmente puede pasar, dice otra, y dice lo que dije, digo. Entonces nosotros hoy queremos toda esta forma, que está ya en penumbra, no podía ser de otra forma, como en el estudio 1 de la cadena SER. Queremos que, cuando Julio Hernández pone esta música, viaje hacia atrás, hacia el pasado. Cuando uno imagina Ponferrada, quizá incluso en el resto del mundo, ve la efigie de un castillo especial y diferente, un castillo donde unos héroes que acabaron en la hoguera, unos polémicos personajes, unos pobres soldados de Cristo, así se llamaban, dejaron su sello indeleble, la llamada Tau Templaria. Yo creo que no nos equivocamos al decir que estamos en una de las capitales del Temple. Y antes hablábamos aquí también entre amigos, por supuesto, de que da igual lo que ocurra, da igual la actualidad, da igual el rumbo que tome este loco mundo. De vez en cuando siempre resurge las figuras de esos hombres cruzados, esos hombres que llenaron un tiempo de historia con enigmas, con cosas sin resolver. ¿Por qué fueron tan poderosos? ¿Por qué se establecieron aquí? ¿Qué buscaban en estos montes? ¿Qué buscaban? Dicen el oro por ahí. Hay quien dice que no solo buscaban cosas materiales, sino que había un componente espiritual muy importante. Un componente que no se puede medir, que no se puede pagar. Hay historiadores como Juan García Tienza que decía que este es un lugar espiritualmente privilegiado, y quizás yo lo voy a intentar, lo vamos a intentar todos. Este equipo lo que quiere hacer es comprender por qué, comprender qué elementos son las claves para saber que aquí pasó algo, que aquí se custodió quizá algo, que aquí se vigilaba algo. Algunos hablan de Ponferrada en la antigüedad como gigantesco observatorio sobre el Bierzo. Y si os parece, vamos a empezar con una escena que va a ser la primera parada, la primera señal de este viaje en el tiempo. Ocurrió, si no recuerdo mal y mis datos no me fallan, cuando nacía el siglo XIV. Había habido un juicio que daría mucho que hablar y se condenaba a unos hombres que habían sido los más puros y férreos ejemplos del cristianismo en la época, los pobres caballeros de Cristo, los templarios. Jacobo de Molay era el último gran maestre, y no sé qué le pudo pasar por la cabeza en aquel momento cuando en la llamada isla de los judíos en el Sena vio cómo otras cruces le quemaban vivo. Hay una historia muy curiosa y con esa queremos empezar, por el final, para comprender quizá el principio. Jacobo de Molay, gran maestre de los templarios que tantas huellas dejaron por aquí, se consume en una pira por orden de un papa y de un rey. Y en aquel momento, y la historia se quedó sobrecogida, y es bonito que ahora retumben estas palabras en este lugar concreto, ese templario lanzó al viento una profecía, una advertencia, se fue de la vida dejando un mensaje
críptico, misterioso. Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. Ese fue el último templario. Dijo eso y pasaron cosas realmente asombrosas. Vamos a discutirlo aquí porque yo, como al final creo que hay que ser escéptico con todo, pues bueno, vamos a escuchar opiniones y sabremos si esto fue certero o no. Jacobo de Molay hizo esa especie de profecía extraña y, si los datos no me fallan, creo que 37 días después el papa que le había condenado fallecía, además, según los galenos. Incluso creo que tengo por aquí algún extracto del informe, porque describen su enfermedad como absolutamente, fíjate, víctima de un dolor insufrible que le mordía el vientre. Ese fue el fin de Clemente V. Bueno, una casualidad. Lo más curioso es que ese rey del que os he hablado, que también participó en ese contubernio quizá contra los templarios, en ese juicio, que era Felipe IV el Hermoso, muy cerca de Fontainebleau se golpeaba con una rama de árbol, fallecía casi solo, presa de unos grandísimos dolores. La profecía de Jacobo de Molay se había cumplido. Carmen Porter, compañera, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Impresiona todavía, ¿eh? A mí me cautiva hablar de este tema en este lugar. No sería lo mismo hacerlo en el estudio 1 de la cadena SER, para nada. Estamos bajo la sombra del castillo todavía, ¿no? Sobre todo cautiva, Iker, después de haber recorrido durante estos días el castillo templario de Ponferrada, las médulas, con esos árboles tortuosos, lo íbamos comentando, que parecía muchos de ellos que habían sido quemados incluso por rayos y que te hacen recordar tantas y tantas historias y tantas leyendas que se han dado por estas tierras, y también datos históricos de una gente muy especial que vivió un momento muy especial justo en esta ciudad, justo en este territorio. No es cuestión de hacer justicia o no hacerla, es cuestión de revisar la historia, de tener el privilegio y la magia de la radio para viajar y ver qué ocurrió. Tenemos a dos especialistas, dos amigos sobre todo, dos personas que han pasado gran parte de su vida, aunque son muy jóvenes, investigando y siguiendo la senda, esa tau templaria que todavía sobre el castillo de Ponferrada se puede ver. Pero como decíamos, no hay más que acercarse a una librería y ver que todos los grandes éxitos tienen que ver de alguna forma ahora mismo con la sombra de los templarios, de los cátaros, por cierto, vamos a hablar también de los cátaros en esta zona, en esta especie de lugar misterioso, observatorio, como decíamos. Mariano Fernández Urresti, licenciado en Historia, autor de Viaje mágico por el Camino de Santiago, de Oca a Oca por el Camino de las Estrellas, creo que lo subtitulas, editado por Editorial Edad. Mariano, es un placer tenerte aquí con tantos amigos. Como decía antes el otro invitado que ahora vamos a presentar, menos mal que está todo casi en penumbra y a oscuras, porque no nos damos cuenta de la barbaridad de gente que está aquí dentro viviendo la radio. Gracias, Mariano, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Iker, por invitarnos. Mariano, esa tau de Ponferrada, ¿significa mucho? ¿Significa poco? Significa probablemente muchas cosas. Lo bueno del asunto es que al final queda siempre en el misterio. Significa que en la toponimia de esta región existen muchos pueblos que comienza su nombre por la letra T, justamente, ¿no? Toreno, Turieno de los Caballeros, Tombrío, muchas T's. Y hay una cosa que a mí me gustaría subrayar para que todavía quede más claro que estamos en un territorio realmente mágico. En el Camino de Santiago hay una costumbre. En la Cruz de Ferro hay que hacer un pago simbólico, el pago de una piedra. Probablemente sea el pago por entrar en un territorio sagrado. Probablemente sea un símbolo, pero un símbolo que creo que puede ser bonito recordar hoy. Al otro lado de esta nave del misterio que se extiende, ¿no?, con tentáculos en este Teatro Vergidum, Javier Sierra, compañero, miembro de este equipo, director de la revista Más Allá y autor
de las puertas templarias, que es el ejemplo de cómo los templarios sirven no solo para el ensayo y la investigación histórica, sino para ensoñar, para sugerir una novela de investigación, como tú dices, compañero. Sí, una novela que trataba de reconstruir muchas de las lagunas que rodearon el origen de la Orden de los Templarios, justo el polo opuesto de lo que acabamos de escuchar en voz de Jacques de Molay hace unos minutos, porque si algo tiene de misterio la Orden del Temple es precisamente como de lo que fueron el germen de 9 caballeros. Fueron 9 exactamente. Sí, eso es lo que dice la leyenda. En 1118 9 caballeros llegan para proteger el solar donde se construyó el Templo de Salomón. Durante 9 años esos 9 caballeros estuvieron allí practicando una serie de restauraciones y de excavaciones, y algo debieron encontrar, algo que les hizo regresar a Francia, a la Champaña, de donde ellos habían procedido, y donde inmediatamente se convirtieron en la orden más poderosa, con más privilegios, con más capacidad económica, con más territorios administrados y con más independencia de la historia. Y solo duraron 200 años, pero la marcaron para siempre. Como siempre hemos querido, preguntar a más eruditos, aparte de los amigos que nos acompañan. Uno de ellos, que ha hecho grandes libros sobre los templarios, muy escéptico, Premio Planeta, Juan Eslava Galán. Hace bien poco, ¿verdad, Javier?, sacaba Los Templarios y otros enigmas medievales. Le preguntamos a Juan Eslava que de alguna forma, aunque él está en Sevilla, hoy ha sido día del libro y tenía que estar en Sevilla, estaba el hombre realmente, rabioso también, ¿no?, porque le hubiera gustado mucho compartir esta especie de expedición en el tiempo que ya hacemos. Juan Eslava le preguntábamos, ¿es cierto que fueron tan poderosos? También hay mucha leyenda. ¿Es cierto que, por ejemplo, aquí en Ponferrada y en esta región en la que estamos, se apoderaron del oro que abandonaron los romanos? ¿De dónde llegaban esas riquezas? ¿Por qué les dieron esta ciudad? ¿Qué secretos económicos guardaban los templarios? Nos lo cuenta Juan Eslava. Es decir, ellos amasaron una ingente cantidad de dinero, fueron efectivamente banqueros, ¿no? Y, por supuesto, el dinero que ellos tenían estaba muy por encima del que tenían muchas monarquías europeas, entre otras cosas porque los reyes se administraban muy mal, tenían muchos gastos, y ellos, sin embargo, tenían un criterio, digamos, económico muy moderno. Pero cuando se aniquiló a los templarios, esos tesoros que se esperaban encontrar, pues no se encontraron. Únicamente, las tierras que tenían, las encomiendas, etcétera, se les pudo quitar, pero no había tesoro, no había oro amonedado como se suponía. Y además, como siempre, 7640, Palabra Milenio, tenéis la oportunidad, los que, hay que decirlo hoy entre comillas, ¿no?, los que no son los privilegiados, los cientos de amigos que están aquí, de preguntar a nuestros especialistas. Yo probablemente podría responder a bastante poco, solo soy un mero observador, pero sí a Mariano y a Javier, y preguntar tantas y tantas dudas que vemos que siguen suscitando. Estamos muy cerca del programa número 200 de Milenio 3, y Carmen, qué cantidad de preguntas, siempre desde el programa número 1, templarios, y dijimos, templarios cuando vayamos al sitio que merece la pena, ¿no? Y ya no eran solo preguntas, también eran amenazas, diciéndonos, o hacéis un programa de templarios o me dais ir a la cadena SER y enseñaros algo, porque algunos eran eruditos y decían que ya era hora de que se hiciera algo serio, que la gente debía conocer esta historia sobre los templarios. Y además siempre nos siguen asobrando los oyentes, desde ese 7640, palabra clave milenio, espacio, y lo que vosotros queráis, las preguntas, las sugerencias. Katia Rocha pasará luego con las preguntas y las cuestiones de los oyentes, y ellos nos cuentan historias también, que además algunas de ellas hemos ido recogiendo, las que nos enviaban, para traerlas aquí y que todos los oyentes a nivel nacional pues supieran de ellas. Puedan disfrutar de ello, porque es una pena. Espero que Milenio pudiera ir a muchos sitios, porque antes estábamos hablando de historias como Manuel Blanco Roma Santa, el lobisome, el hombre lobo, que vagó y fue apresado en Ponferrada, un caso único en el mundo, con las actas, con los documentos. Estábamos hablando de una historia que nos ha puesto todos los pelos de punta, sinceramente. Una de esas casualidades del destino, no quiero llamarlo profecía, pero sí una ensoñación, ocurrió en ese dramático accidente de Torre del Bierzo, que aquí todavía está muy presente y que desde luego no queremos ni mucho menos ahondar en lo malo, pero sí en una persona que, según la Guardia Civil de la época, y en una investigación fabulosa, parece que había predicho el acontecimiento y avisado a la gente 3 días antes de aquel fatídico 2 de enero de 1944. Como decíamos, el misterio a veces da vueltas, revueltas, los archivos guardan enigmas que creíamos que eran mitos y están ahí y se pueden contar, y ese periodismo es el que intentamos hacer.
Pero si algo llama la atención, como decíamos, es el lugar donde estábamos en la noche de ayer, que nos dejaron las llaves, hay que agradecérselo al Ayuntamiento de Ponferrada, y pudimos tener la sensación alucinante de vagar por esas almenas, por esos lugares, de comprobar sitios, de ver el firmamento desde ese emplazamiento, de esa especie de buque en mitad del Bierzo. Le preguntábamos a, dicen, uno de los grandes archiveros templarios, y luego vamos a hablar de eso, de una nueva biblioteca templaria que se va a abrir aquí, gran archivero templario Carlos García Costoya, autor de varios libros, y él aseguraba que algo se ocultaba aquí, y que ese castillo era especialmente significativo dentro de los otros castillos que hubo en España de los grandes templarios. ¿Le escuchamos? Pues mira, es una de las presencias templarias más importantes y más contrastadas de toda la historia. Porque sabes que el tema de los templarios, que despierta tanta atracción, pues muchas veces está olvidado en la historia y la mayor veces tapado por los historiadores posteriores. Pero las huellas que hay en Ponferrada y en el Bierzo son innegables. Tenemos sobre todo el magnífico castillo, que no todo es templario, solo una pequeñita parte, pues en todo el perímetro del castillo actual se terminó de construir en la época de los Reyes Católicos. Y era la límite total de la antigua Puebla, construida por los templarios a principios del siglo XII. Y desde esa época pues empezaron a construir una pequeña parte, que es lo que actualmente se llama el Castillo Viejo, que está al fondo según entramos, y luego se fue ampliando en siglos posteriores. Pero además de Ponferrada, a escasos kilómetros alrededor nos encontramos con muchos enclaves templarios. Está Cornatel, Corullón, en toda la zona de Vega de Valcárcel, retrocediendo por el Camino de Santiago, encontramos numerosos hasta llegar a Turienzo de los Caballeros, justo al principio de la montaña, que queda el torreón, restaurado ahora por el conde de Cabra, y que era la antigua torre de homenaje de un gigantesco castillo que había en la zona. Mariano Fernández Urresti, ¿vigilaban algo en concreto los templarios al margen del asunto material? Que en esta región de repente se instalaran, algunos dicen además, y luego hablaremos, con formas geométricas sobre esta región, ¿significa algo? Hay algunos autores, Luis Charpentier, por ejemplo, hace referencia a los lugares que en la toponimia tienen el nombre de espino. Entiende que el espino es la barrera, la protección del secreto, del tesoro. Roncesvalles, por ejemplo, uno de los lugares por donde se puede comenzar el camino, procede del francés, Valle de Espinos, y aquí en la comarca en la que nos encontramos también bastantes pueblos que tienen el nombre de Espino, o La Espina, Espinal. En definitiva, parece que también aquí había secretos, sin duda. Y siempre con una simbología, en nombres, en cosas ocultas, nunca nada rotundo que se pueda agarrar. Bueno, hay una serie de cosas que... Vamos a ver, podríamos pensar, como se ha insinuado, que los templarios estuvieron asentados aquí por una razón meramente monetaria o económica, relacionada con el posible oro de las médulas. Sin embargo, en esta zona, como otras muchas donde se asentaron los templarios, concurren una serie de circunstancias que vienen a confeccionar el cuadro clínico habitual del lugar donde se asientan los templarios. Se me ocurren unas cuantas, si quieres. Muy rápido, Mariano. Te cito rápidamente. Vamos a ver, tenemos un lugar, el Valle del Silencio, donde hubo movimiento, vida eremítica desde los primeros momentos del cristianismo. Ese es un lugar, una cosa, un síntoma repetitivo en muchos de los enclaves templarios. Tenemos alusiones veladas a la alquimia en presencia de herrerías o ferrerías, como por ejemplo en Compludo. Tenemos culto a la Madre Tierra, que se representa simbólicamente en la Virgen de la Encina, que casualmente encuentra un templario según la leyenda. Tenemos esas taus que aparecen en la toponimia y esos nombres de la espina. Incluso hay algunos que todavía se atreven a ir más lejos y establecen relaciones astrológicas y astronómicas con el castillo de los templarios. Como las 12 almenas principales, que muchos hablan de un zodiaco. Me gustaría rápidamente, si me permitís, Mariano, Javier, porque vamos a hablar de muchos temas. Sí, Salvador, tenemos un invitado, director del Museo del Bierzo. Queríamos simplemente quitarle unos minutos a hacer una pregunta. Carmen, él es... Se trata de Jesús Courel. Además, gracias a él entramos anoche en el castillo a visitar ese maravilloso castillo. Es director del Museo del Bierzo, director del Museo de la Radio y de las Cofradías, además de, ya lo he dicho, ese magnífico castillo. Vais a hacer una biblioteca templaria, creo que es algo absolutamente pionero. ¿Por qué? Bueno, estamos en ello ya desde hace por lo menos un año. Es un tema que entronca con todo lo que estáis diciendo. Un territorio que nace con Ponferrada, con el Camino de Santiago, y que en esos primeros momentos tiene y consta documentalmente el asentamiento de la Orden Templaria,
a lo largo de aproximadamente unos 100 años en esa fortaleza, que ello recrece en la primitiva cerca que hace Fernando II, que quedan restos de esa primitiva cerca en el castillo y que todavía estamos inmersos en un proceso de investigación, de excavación. ¿Y crees que esa biblioteca podría arrojar luz en un futuro a conocer más lo que aquí pasó? Claro, evidentemente. En todo lo que estáis hablando hay una expectativa muy grande y mucho interés en ese tipo de temas. Con lo cual, ya que a Ponferrada le ha quedado, a través o después de la novela de Gil y Carrasco, El señor de Bembibre, que es la que marca también un hito entre lo que es un castillo abandonado, apenas comentado y en el que apenas se fijan los historiadores, a pasar a formar parte también de un, por decirlo de alguna manera, de un espacio literario de leyenda y atractivo que surge precisamente en el romanticismo y que a partir de ahí, pues todas las personas que vienen y que visitan el castillo mantienen viva esa tradición hasta bien acabado el siglo XX. Después de que el castillo pues entra en un plan director y se puede por primera vez también desescombrar, investigar, excavar y estudiar también en fuentes documentales, proceso en el que estamos todavía, pues nos damos cuenta también que hay suficientes elementos de interés como para a lo mejor mantener también la llama viva de esa tradición de los templarios en Ponferrada y lograr crear un centro de documentación y de estudio que permita seguir también investigando y disfrutando de todas esas tradiciones que a lo largo de los siglos han dado a Ponferrada ese sello del templo. Pues os animamos de verdad, porque creo que es un acontecimiento importante. Creo que siempre es bonito echar, como decíamos, una ojeada a lo que desconocemos, y es tanto lo que desconocemos y tanto lo que atrae a la gente de todas partes, que yo creo que puede ser una misión. Tenéis todo el apoyo de Milenio 3 y que ojalá otros sitios aprendan, porque hay otros sitios con pasado templario que podían iniciar la aventura de una biblioteca templaria. Espero también que sea un lugar para gente como Javier, para gente como Mariano, que puedan ir a documentarse y que incluso pudieran ellos aportar sus investigaciones. Carmen, comentabas algo de mensajes, la gente está escribiendo, 7640. Pues sí, Katia Rocha me lo está diciendo, ya sabéis, mensajes al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si quieres, al empezar el programa iremos con algunas de esas preguntas, con algunas de esas sugerencias, incluso con algunas de las historias que ya nos están llegando y que nos cuentan nuestros oyentes. Perfecto, porque no os lo podéis perder. Volvemos después del informativo de la cadena SER. Cátaros en el Bierzo, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes eran? Arca de la Alianza, Santo Grial, ¿qué ocurrió de verdad en toda esta zona, en toda esta tierra? Vamos a abrir una investigación en vivo y vamos a hacerlo, como siempre, con vuestra ayuda, porque vosotros sois los protagonistas. Gracias. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y 7 de la madrugada continuamos en el Teatro Vergidum de Ponferrada, acercándonos a varios enigmas históricos, sobre todo los templarios, la gran bandera de enganches los templarios, y estamos disfrutando de esta comunión con la gente. Carmen Porter, me hablabas de los mensajes, ¿no? Y ahora mismo va a venir Katia Rocha con esos mensajes en el 7640. Oye, hay gente que todavía habla de que los templarios no se extinguieron, los neotemplarios, es decir, que Javier, eso ocurre, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver todo lo que pasó con ellos, pero todavía hay gente que defiende, hubo auténticas sectas, que los templarios no se extinguieron en la hoguera. O que han intentado recuperar los preceptos de la orden y han fundado nuevas órdenes precisamente bajo el sello del Temple. Incluso una revista italiana de investigación histórica llamada ERA, hace cuestión de unos meses, publicaba un documento inédito encontrado en los archivos del Vaticano donde Clemente V, arrepentido antes de morirse, el Papa del que hemos hablado, el Papa del que hemos hablado, arrepentido, volvió a devolver la dignidad a los templarios. Lo que ocurre es que murió demasiado rápido y no dio tiempo a que esa dignidad volviera a hacerse pública. Y muchos de esos neotemplarios han querido agarrarse a ese documento para justificar la legitimidad de su orden. Pero imagínate el follón que supondría que el Vaticano mañana admitiera esas reclamaciones de los neotemplarios. Muchas encomiendas, muchas propiedades que les fueron expropiadas y que pasaron a otras órdenes de caballería u otras órdenes religiosas, deberían ahora ponerse en manos ¿de quién?
Mariano, por cierto, hablamos de esa gente en la hoguera que dramatizábamos de alguna manera en una voz de nuestro compañero Rafael Romi Gorance, auténtico maestre templario. Mariano, ¿hubo un juicio? La gente sabe, se queda con esa imagen que es el punto de partida. Hubo una gente que fue quemada, eran cristianos. Algunos jueces hoy, analizando la documentación que existe, hablan de juicio completamente injusto, de mentiras, injurias. ¿Cuál fue la acusación que hicieron los papas y los reyes, o el papa y el rey, en contra de estos caballeros? Bueno, se fue urdiendo todo un expediente que fue engordando hábilmente Guillermo de Nogaret en favor de los intereses del rey francés, el cual estaba endeudado hasta los ojos con el temple. Ahí podía surgir un problema, ¿no? Sí, eso por un lado. Por otra parte, dicen algunos que el propio rey había pretendido ingresar dentro de la orden y había sido desestimada su solicitud, por decirlo de alguna manera suave, y que todo eso fue alentando el rencor en el monarca y urdiendo, como te decía, ese expediente, hasta que finalmente, bueno, pues se fue confeccionando una lista de acusaciones, algunas de ellas difícilmente creíbles, otras tal vez la propia actitud, a veces soberbia, de los templarios, muchas veces soberbia de los templarios, favoreció la credibilidad de las mismas. Se les acusó de escupir sobre la cruz, de renegar de Cristo. De escupir sobre la cruz cuando ellos, evidentemente, vienen empezado una historia. En los ritos de iniciación, en los ritos de incorporación, al menos de algún círculo íntimo, porque tal vez habría que delimitar cuando hablamos de los templarios y de sus secretos, y todos los templarios conocían esos secretos, solamente un círculo íntimo de los mismos. Se les acusó de herejía, de adorar al Baphomet, que era una especie de Manitú o ídolo de los templarios. Se les acusó de sodomía, se les acusó de muchas cosas, ¿no? Todo esto, fíjense, es como acostarse teniendo a los templarios como los campeones del cristianismo y levantarse teniéndoles como los grandes herejes del cristianismo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Hacemos un mínimo alto, Mariano, porque creo que está aquí ya Katia Rocha, que va a avanzar ahora mismo por el estrado, con mensajes. Queremos saber qué opina la gente ahora mismo, porque siempre es un estudio alucinante. No os imagináis lo que es sondear directamente al público y saber qué opina, qué piensa la gente como la que está aquí con nosotros en el Teatro Vergidum. Katia, ¿qué dice la gente? Pues, como siempre, adelantándose a los temas, ya lo decíamos antes. Oyentes que nos preguntan, ¿es verdad que los templarios fueron o son los grandes guardianes de la Sábana Santa y el Arca de la Alianza? Menudo tema. Bueno, aquí podéis hablar los tres. ¿Tú que has visto la Sábana Santa, Carmen, y que publicaste el libro de la Sábana Santa? Bueno, ahora mismo tenemos, yo sé que puedo dar envidia a quien nos oiga, pero no ese es el significado, pero bueno, tengo que decirlo. Teatro a oscuras y una imagen gigantesca de la Sábana Santa con el filtro azul. Impresionante, porque es impresionante, sea lo que sea la Sábana Santa. ¿Hay algunos documentos en torno a la Sábana Santa y a los templarios? ¿Se ha hablado en la tradición de eso? Sí, ¿no? Se ha especulado con la idea de que en determinado tiempo pudo estar en manos de los templarios. Es más, hay científicos de últimas investigaciones que dicen que incluso puede ser la cara de uno de los templarios, que puede ser el cuerpo de gente, de uno de los maestres, que en vez de ser quemado fue crucificado. Esos son los últimos datos que hay en torno al temple. Teorías, ¿no? Teorías. Del propio Jacques de Molay, se dijo. Exactamente. No de cualquiera, sino del último. Del gran maestre y último gran maestre. Que es una historia terrible, pero se sabe que los interrogatorios que se hicieron a Jacques de Molay antes de quemarlo en la isla, tal como tú comentabas antes, Iker, se sabe que durante los interrogatorios se clavó a Jacques de Molay en una puerta por las muñecas y se hacía girar la puerta para que los dolores fueran terribles, ¿no? Más mensajes, Katia. David nos pregunta, ¿los últimos templarios murieron de verdad en Jerez de los Caballeros, Extremadura? Los oyentes aportan un montón de teorías, ¿eh? Otro oyente de Coria nos pregunta por más datos del castillo, quiere imaginarse que está allí. Vamos ahora mismo con ello. Nos piden que recomendemos libros. ¿Cuándo fueron los maestros templarios? ¿Qué se piensa que encontraron en el templo de Salomón? Las iglesias y castillos templarios son fuentes de energía. Hay enclaves templarios que están relacionados con Segovia y la iglesia de Veracruz. Otros oyentes nos preguntan que si existe en la actualidad algún reducto de las órdenes templarias antiguas o si la Virgen de San Martín de Montalbán tiene en la espalda símbolos templarios y por qué los tiene. Javi de Madrid era el que nos decía esto, que me llama mucha atención. Yo no lo había visto. Fijaos qué resumen, que es simplemente una mínima parte de lo que piensa la gente, de lo que seguro que muchos de vosotros pensáis,
¿Os sugerís? También hay un tema que Y le es gusta un amplio mucho a Javier abanico, ¿no? Sierra, si se fueron de verdad a América y encontraron allí oro. y De volvieron ricas. eso no desvelemos mucho misterio porque viene después. Templarios en América ya sería tremendo, ¿no? Pero bueno, hay datos y aquí vamos a ver algunas imágenes. Carlos García Costoya, archivero de Temple España, toda una vida dedicada a los templarios, a preservar de alguna forma su legado, y como los deseos de los oyentes de Milenio son órdenes, nos preguntaban por más datos del castillo, pues escuchad. Luego hay autores que apuntan a las médulas, el magnífico yacimiento aurífero, que en la época romana fue el mayor yacimiento de oro de todo el mundo, de todo el orbe. La verdad es que el yacimiento se agotó casi con los romanos, y en época templaria, aunque pudieron estar, no se encontró ningún vestigio de excavación. Lógicamente los visitarían, pero no se encontró ningún tipo de vestigio. Luego también está el tema que pueden ser un enclave perfecto en la zona más segura en el noroeste peninsular. Sabemos que los templarios eran los banqueros de la Edad Media. Aparte de eso, hay autores que especulan que tenían el Arca de Alianza, cosa muy posible, ya que estuvieron excavando en el Templo de Salomón. Y un autor local, Antonio Noya, dice que incluso pudieron guardar durante una temporada el Arca de Alianza en los sótanos del castillo de Ponferrada. Esto, la verdad, se desconoce, pero sí que es un enclave bastante importante y muy bien protegido. Con lo cual quiere decir que no estaban allí solo para custodiar peregrinos, no estaban solo para vigilar el Camino de Santiago, algo muy grande tenían que esconder los templarios en Ponferrada. Una pregunta que se queda en el aire y a la que intenta responder de alguna manera Juan Eslava Galán, ya lo hemos dicho, historiador, doctor en filosofía y letras, y que pone su granito de arena o su granito de misterio. En Ponferrada no hay más que ver la complejidad que tiene ese castillo. Ese castillo es mucho más complejo que los castillos que se hacen en otros lugares de la península en su época, porque directamente lo están haciendo templarios que conocen ya la edificación que está más desarrollada en Tierra Santa. Esa entrada que tiene el castillo con ese sistema de puente elevado, aunque entonces era retráctil y ahora no lo es, el sistema de entrada acodada, que va a parar uno a un lugar muy angosto y tiene que progresar mientras le pueden estar disparando desde lo alto de la muralla, es un sistema complejísimo, es una máquina militar tan perfecta. El castillo es una absoluta maravilla, que lo que expresa primero el poderío económico de los freires que lo hicieron, y en segundo lugar el conocimiento, la ingeniería, los arquitectos que tenían y todo esto, ¿no? Mariano Fernández Urresti, arquitectos, científicos, estructuras avanzadísimas para la época. Parece que hay documentos fidedignos de que esta gente manejaba una información que estaba vetada al resto. Sí, es cierto que en algunas de las construcciones templarias, no en todas, existen todas las teorías a propósito de ellas, especialmente aquellas que tienen plan central o sobre todo octogonales, ¿no? Y también es conocido que casualmente el desarrollo del gótico se produce inmediatamente después de que comienza a surgir de una manera formal esta orden. Y digo formal porque yo creo que hubo una orden informal que tal vez deberíamos de hablar en los próximos minutos de cómo pudo haber surgido la prehistoria de la Orden del Temple, ¿no? Y es cierto también que a lo largo, por ejemplo, del Camino de Santiago, no hay más que 3 realmente encomiendas. Es decir, no parece que tuvieran especial predilección por defender a los peregrinos, sino por defender determinadas zonas del camino, tanto en Puente la Reina como en Villasirga, como aquí. Son lugares especialmente indicados para controlar algo que a ellos les parecía muy interesante, y en esos 3 lugares encontramos lugares donde hay leyendas y donde hay magia, tanto en Puente la Reina, donde Jesús, el Cristo, está crucificado sobre una pata de oca, no sobre una cruz. Pata de oca, que es un símbolo puramente de conocimiento de esta gente. Sí, especialmente de los canteros templarios medievales. Después en Villasirga encontramos una virgen que Alfonso X Sabio en sus cantigas le atribuye multitud de milagros, muchos de ellos relacionados con la apertura de la vista de la gente, vista que tal vez no haya que entender como vista física, sino apertura de conocimiento, y aquí, en Ponferrada. Es muy posible que en esos lugares ellos controlaran, no sé muy bien qué, pero seguramente tiene que ver con lo de arriba, porque casi todo lo de abajo tiene esa misma relación, ¿no? Curiosamente, la gente, los historiadores, siguen relacionando Castillo con las Médulas, ese paraje por el que ayer nos desplazábamos y que nos impactó. Las Médulas como lugar donde desde los más remotos orígenes del cristianismo la gente se iba a meditar, iba a apartarse del mundo, iba a aislarse,
y que los romanos, otro enigma, abandonaron repentinamente. Explotaron durante un tiempo, fue el yacimiento aurífero más importante del mundo y lo abandonaron. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Nosotros, pobres de Cristo, errantes, huyendo de ciudad en ciudad como las ovejas en medio de lobos, sufrimos la persecución de los apóstoles y los mártires. Sin embargo, llevamos una vida muy santa y muy estricta en ayunos y abstinencias, dedicando noche y día a rezar y trabajar. Soportamos esto porque no somos del mundo, y para distinguirnos los unos de los otros, Cristo ha dicho: por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos son las huellas de Cristo. Esto que acabamos de escuchar tenía que ver con otro de los elementos importantes de esta encrucijada de misterios. Los últimos descubrimientos no solo eran de templarios, sino unos amigos o conocidos o enemigos, según sea la óptica, y que tenían que ver solamente con esta región, con las médulas y con los misterios de esta región. Se trata de lo que se llamó, de lo que se dijo, y no podemos irnos de aquí sin hacer este apunte, si me permitís, pequeño alto en el camino, porque creo que son noticias de última hora y que prácticamente nadie ha ahondado en ellas, y que significa que hubo una gente que nació igual de devota que los templarios, pero que tomaron de alguna manera otro camino, otra teoría. Se llamaban, no en España, pero sí en Francia, fueron auténticos herejes los hombres buenos, o a veces simplemente se hacían llamar cristianos, a secas. Javier, esta zona, templarios, lo tenemos claro, ahí están. Ahora intentaremos preguntarnos qué guardaban. ¿Es posible, que vamos a escuchar algunos documentos, que hubiese también aquí menuda conjunción en esta zona los últimos cátaros o cátaros huidos de Francia? Los cátaros, primero, ¿quiénes fueron? Bueno, los cátaros son un grupo de cristianos incontrolados por la Iglesia romana que tienen una serie de costumbres que parecen heredadas de la tradición oriental. Por ejemplo, ellos abominaban de los sacramentos tradicionales de la Iglesia católica, consideraban a los hombres y a las mujeres por igual a la hora del sacerdocio, por ejemplo. Siempre viajaban en parejas, hacían profesión de fe muy humilde, se creían descendientes de los verdaderos apóstoles, no comían carne, predicaban una abstinencia sexual rigurosa en muchos casos, incluso rechazaban en la mayoría de ocasiones el sexo. Tenían una vida muy peculiar, vivían muy aislados de las grandes ciudades, excepto en el sur de Francia, donde arraigaron con especial fuerza. Y hubo un momento determinado, en el siglo XIII, en el que las cruzadas dejaron de enviarse contra Tierra Santa para conquistar Jerusalén y los santos lugares, empresa en la que estuvieron muy implicados, como sabes, los templarios, y se decidió crear una cruzada contra los propios cátaros, contra esos cristianos, es decir, contra nosotros mismos. Hablando en el argot de aquella época, se crea la Inquisición precisamente para acabar con esos cátaros, y en un momento determinado, ya te digo, en el siglo XIII, se acaba salvajemente con muchos de estos creyentes, hasta el punto de que muchos terminan huyendo a los países limítrofes. Se sabe que se escondieron cerca de Milán, en Concorezzo, donde guardaron algunos de los textos sagrados relacionados con San Juan, con la Magdalena y con otros personajes, digamos, marginales de la historia sagrada, a los que ellos le profesaban una fe extraordinaria. Y también se refugiaron, evidentemente, en España, en Cataluña, y parece, por los datos que esta noche aportaremos aquí, que también hubo un núcleo importante de esos hombres puros, de esos cátaros, que es lo que significa esa palabra, que se refugiaron aquí. Puede parecer sorprendente. Todos hemos leído, o a quienes os interesa la historia habéis leído, que hubo una serie de gente que en un lugar llamado Montsegur, en un castillo altísimo que corona unas montañas también enigmáticas, quizá un paralelismo, ¿no?, en la historia de esta región y de esa parte de Francia, en el Languedoc, los propios cristianos acabaron matando a cristianos. La escena que nos cuenta la historia es terrible, porque esos cátaros que desafiaron a la Iglesia y al poder, esos cátaros no querían riquezas, no querían dinero, querían volver a un cristianismo primitivo que, según ellos, se había
corrompido por completo con las riquezas. No había una conexión entre el mensaje inicial de Cristo y a lo que la Iglesia había llegado. Era lo que decían los cátaros. En 1244 en Monsegur aún hay un sitio, ¿verdad?, que se llama Campo de los Quemados, donde más de 200 de estos últimos cátaros resistían, representaban la última atalaya. Fueron quemados, se puso una gran pira por orden de Inocencio III, otro papa que ataca a otro grupo, como ocurrió con los templarios. Esas llamas eran gigantescas y las crónicas nos cuentan con perfecto detalle cómo prefirieron no renunciar a su fe, siguieron con su hábito, hombres, mujeres, niños que les acompañaban, y en hilera, alzando las manos y con cánticos extraños para los soldados que allí estaban, fueron ellos mismos, paso a paso, hombres, mujeres, ancianos y niños, metiéndose en el fuego. Ahora mismo, últimas investigaciones, detalles que ya vienen de los más prestigiosos historiadores como Menéndez Pidal, que en su libro Los heterodoxos españoles lo menciona. Parece que en esta zona hubo una herejía concreta. Gente de ese tipo, quizás resistentes de aquella época, que surgieron de nuevo aquí o que llegaron de allí, que decían hacer milagros, que promulgaban esa otra iglesia y que en toda esta comarca provocaron auténtico desvelo. Escuchamos a uno de los historiadores que ha sacado esta historia, uno de los investigadores que ha sacado esta historia, que es el catalán Ernesto Milá, y que tiene alguna cosa interesante que contaros a vosotros. Entonces, esta represión hizo que muchos cátaros optaron por el camino del exilio y algunos pues llegaron a la zona de León. Es probable que fueran algunos cátaros arrepentidos o algunos que fueron condenados por la Inquisición al destierro. El caso fue que una vez asentados en León, pues se produjo una ósmosis entre estos herejes recién llegados y la población autóctona. Y esto pues hace perfectamente viable que existieran cátaros en León. Por lo demás, no se trata de una teoría, existen datos objetivos para confirmarlo. Se sabe, por ejemplo, que el obispo Rodrigo de León decretó la expulsión de los herejes. La época en la que esto ocurría era inmediatamente posterior a la represión contra el catarismo occitano, hacia principios del siglo XIII. La historia es así, llena de enigmas. Otro papa se enfrentó a los cristianos derramando sangre cristiana. Esta vez no fue Clemente V la víctima de la profecía del último templario, sino fue Inocencio III. Y escuchad cómo Inocencio III, desde su púlpito, llamaba a los suyos a combatir, a matar, a quemar a estos cátaros que parece ser que estuvieron por aquí. Escuchamos a Inocencio III. Que todo católico quede facultado de perseguir su persona y de arrebatarle y apropiarse de sus tierras y posesiones. De este modo se purgará la herejía del territorio que hasta hoy ha sido dañado y mancillado. Adelante, soldados de Cristo. Esforzaos en pacificar esas poblaciones en nombre del Dios de paz y amor. Aplicaos en destruir la herejía por todos los medios que Dios os inspire. Aquí en esta tierra donde estamos, ¿cuáles fueron las acusaciones de este grupo, de esta herejía histórica, de la que se conoce poquísimo? Quizá hoy es una de las primeras veces en que se dan datos sobre ello en público. ¿De qué acusaron a los cátaros de esta región? Nos lo cuenta Ernesto Milá. Las acusaciones del obispo Rodrigo contra estos cátaros era que fingían milagros, explicaba que contrataban a gente para que se hicieran pasar por ciegos y que en el curso de la predicación cátara pues recuperaban la vista. También decía este obispo que los cátaros sembraban el campo con cartas perfumadas con mensajes que incluían mensajes místicos de los que decían que habían sido entregadas por el mismo Dios. En fin, de todos estos datos se puede pensar que la influencia de los herejes cátaros en León fue grande, pero muy breve en el tiempo, apenas unos años del siglo XIII. Pero por lo menos es de justicia recordar esa historia que era muy poco conocida, muy solapada por la historia oficial.
Y a veces en la oscuridad, en la penumbra, es donde están las auténticas claves. Lo que pasa es que no nos lo cuentan. Los cátaros se dice que podían ser custodios de un elemento, así como se habla de los templarios con el Arca de la Alianza, los cátaros, o estos cátaros, se habla del Grial, del Santo Grial. ¿Podemos hacer una definición exacta hoy en día de qué se piensa que es eso? Porque hay varias corrientes, ¿no? Ahora nos profundizarán nuestros expertos. Sí, que como bien decías, hay varias corrientes. El Santo Grial históricamente es la copa que utiliza Jesús en la Última Cena, y además con ella José de Arimatea recoge la sangre que emana de su costado tras clavarle el centurión esa lanza de Longinos. Otros expertos, en cambio, han identificado el Santo Grial con la sangre de Jesús, con su descendencia. Se decía que había toda una orden que hasta nuestros días ha protegido y custodiado a estos descendientes de Jesús. Templarios, cátaros, objetos perdidos que parece que tienen cierto poder, que no son solo el objeto como un arca o una copa, sino algo mucho más grave, y para algunos estuvieron además custodiados por aquí o en esta parte del camino. Os recomendamos una lectura rápida e interesante y regresamos en medio minuto. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Nueve caballeros, la idea de proteger a los peregrinos, de recuperar de alguna forma esa zona de Tierra Santa, y se convierten para algunos, Javier, en una auténtica mafia que custodia algunos objetos por los que la gente sigue teniendo ese interés increíble. El Arca de la Alianza. Bueno, la gente, yo me pongo siempre del lado de la gente, cuando dice Arca de la Alianza, se acuerda de la imagen de Indiana Jones y la película con esos nazis derritiéndose delante del Arca de la Alianza. Los nazis buscaron ese objeto con mucho ahínco. ¿Qué es el Arca de la Alianza, Javier? Hoy en día, seriamente, ¿qué podemos saber? ¿La custodiaban los templarios? ¿No? Bueno, el Arca de la Alianza probablemente sea el sueño de todo arqueólogo, no solo de Indiana Jones, sino realmente de todo arqueólogo. Date cuenta de que en torno a ella giró toda la religión judía, que es una de las más influyentes en la historia y evidentemente en nuestros días. Se le pierde la pista ya en época de Salomón. De hecho, hay incluso algunas tradiciones etíopes que hablan que un hijo de Salomón, uno de los que tuvo con la reina de Saba, Menelik, fue el que la sustrajo del templo y se la pudo haber llevado incluso a tierras de Etiopía. Pero independientemente de esas leyendas africanas, lo cierto es que cuando los templarios llegan a Jerusalén en el siglo XII y se quedan con el solar donde estuvo el templo de Salomón y desde luego el segundo templo, el templo de Herodes, y comienzan a excavar allí y a mover tierra, a meterse en las caballerizas de la actual mezquita de Al-Aqsa, pues muchos piensan evidentemente que están buscando algo, y ese algo puede ser, entre otras muchas cosas, el Arca de la Alianza, porque hay una antigua tradición que sostiene que esa fábula de Menelik no era más que una fábula y que el arca se quedó escondida allí debajo y que no fue robada, por ejemplo, por los romanos. Fíjate que hay documentos incluso visuales del asalto de los romanos, Tito, ¿no? Exacto, el arco de Tito, que se encuentra en Roma, donde aparecen los soldados romanos llevándose las prendas a hombros que han robado del templo. Está la menorá, o el candelabro de 7 brazos. Hay las trompetas que supuestamente también tocaban justo a la entrada del templo. Pero no está el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se perdió por completo. Si los templarios permanecieron 9 años excavando en ese lugar y después regresaron a Europa y se convirtieron en una orden tan poderosa, quizá es porque encontraron una reliquia con la que obtuvieron el respeto de de los grandes dignatarios del momento. Y de hecho es muy curioso, muy curioso, que cuando comienza, por ejemplo, el arte gótico y se comienzan a construir las grandes catedrales de la Champaña francesa, en todas las fachadas principales de esas catedrales, sin excepción, aparecía representada la Virgen. De hecho, todas ellas se dedicaron a Notre Dame. Los templarios inauguran en cierta manera también el culto a las vírgenes, y el Arca de la Alianza. Siempre está el Arca de la Alianza en sus fachadas como tributo a algo que quizá poseyeron realmente.
el objeto en sí, ¿tenemos datos del tipo de ese objeto de poder? Hay datos históricos que posiblemente se reflejen con lo que era ese arca. Era un cofre de madera de acacia negra, estaba revestido tanto por dentro como por fuera con láminas de oro. Tenía unas medidas aproximadas como de 1 metro 31 centímetros de largo por 0,78 de alto y de ancho, una guirnalda de oro en la parte superior. A ambos lados llevaba 4 anillos de oro también. Sobre la tapa del cofre descansaban 2 querubines, que era curioso porque realizaban una especie, con sus alas extendidas, realizaban una especie de triángulo al que se le llamaba oráculo. Era mediante el cual, pues según cuenta la leyenda, se comunicaba Yahvé con Dios. Es decir, el objeto físico, que supuestamente para algunos fue guardado en Ponferrada, incluso, algunas teorías. Pero, Mariano, el objeto espiritual, es decir, esos objetos tenían un poder físico, pero parece que estaban cargados de un poder capaz de mostrar lo que era el mundo y capaz de mostrar un conocimiento perdido que para muchos tenían gente como los templarios. Sí, es cierto. Hay incluso algunos historiadores que han novelado, y Juan Eslava Galán lo ha hecho muy bien bajo el seudónimo de Nicholas Wilcox, la posibilidad de que en el Arca de la Alianza estuviera escrito un nombre de poder, la palabra perdida, el nombre secreto de Dios, el Sen Semáforas, y ese sería el verdadero descubrimiento de los templarios, ¿no? Si no tanto el continente como el contenido, la información capaz de pues transmutar la materia, alterar las leyes físicas, crear vida y, por qué no, resucitar. Pero la pregunta es, ¿y por qué o cómo tuvieron tanta puntería aquellos 9 caballeros que no eran 9? Porque hay mucha cosa creída por catálogo y no es así. Fueron 10. Hugo de Champaña se incorporó a ese grupo de primeros 9 expedicionarios en 1125. Luego son 10 y no 9. ¿Qué descubren para crecer tanto, no? ¿Y cómo es que aciertan a encontrar el sitio ese? Es decir, van a tiro hecho, van teledirigidos, y si es así, ¿por quién y de dónde obtuvieron la información? Esa es la prehistoria de esta historia. Esa es la clave, quizás. Una de las grandes preguntas, imagino, que tiene todo el mundo es cómo una gente que era profundamente cristiana, que quería recuperar los santos lugares, cómo se vuelve en contra de su teoría y descubrieron acaso algo que les desengañó de su credo principal. Es la gran duda, ¿no? Es posible. Me gustaría, si me permites, hacer una breve relación entre templarios y cátaros, que antes los has citado muy rápidamente, y Grial, porque se da la circunstancia de que esa desviación, yo hablaría así más que de herejía, esa desviación del cristianismo que es el catarismo, se desarrolla fundamentalmente en el Languedoc, también en zonas de la Provenza. Es justamente allí donde la leyenda dice que María Magdalena desembarca en compañía de una serie de personajes que después se harían famosos en las leyendas griálicas medievales, como José de Arimatea o incluso Lázaro. Y no deja de ser curioso que en todos esos lugares se desarrolle un fuerte culto a las vírgenes negras. Vírgenes negras que habitualmente después aparecen en las zonas donde los templarios se asientan. ¿Quién era esa Virgen negra? ¿A quién representaba con ese niño en brazos? ¿Era María con el niño Jesús o era María Magdalena con otro niño? ¿Era esa la sangre real? ¿Era ese el secreto cátaro? ¿O era ese también el secreto templario? Porque muchos cátaros tuvieron relación con los templarios. No es que fueran exactamente templarios, pero sí que encontraron cobijo y asilo político, por decirlo de alguna manera, en encomiendas templarias cuando la Iglesia demostró lo que puede llegar a ser un cristiano sin aditivos ni colorantes, ¿no? Un secreto que cambió su credo, que les hizo... ¿Por qué escupían? ¿Por qué se dijo que escupían en la cruz? ¿Por qué adoraban a una cosa que parece un demonio, que es una cabeza, y que en algunos lugares de España nos quedan muestras de esos Baphomet, ¿no? ¿Por qué se hacía todo eso? ¿Por qué se derivó hacia eso? Bueno, todo eso forma parte de la investigación que incriminó a los templarios y que llevó al desmantelamiento de la orden, aunque también es muy probable que lo que ocurriera fue
que los propios jueces que reunieron las pruebas malinterpretaran o tergiversaran parte de los rituales iniciáticos de los cátaros. Hay que tener en cuenta una cosa de los cátaros que generalmente se omite, y es que durante todo el periodo que duraron las cruzadas no fueron compartimentos estancos los musulmanes o los seguidores del profeta de los cristianos. Hubo mucho intercambio de información. Los templarios fueron quizá los monjes guerreros más abiertos a esos intercambios. Ellos trajeron a Europa cosas que habían desaparecido prácticamente, por completo de nuestro sistema. Se trajeron matemáticas o conocimientos científicos avanzados, se trajeron astronomía, se trajeron el uso de los arcos ojivales, que se aplicaban desde luego en Oriente, pero que en Occidente, hasta que no llega el arte gótico, pues se omiten, que no deja de ser algo de mucha precisión. Y se trajeron desde luego ritos que fueron mal interpretados. Incluso la propia palabra Baphomet es algo que encierra muchos significados y que es muy extraña. Algunos piensan que es una derivación de Mahomet, de Mahoma, y que por lo tanto los templarios habían abjurado de la religión cristiana y se habían dedicado a adorar un ídolo con la forma de Mahoma. Algo absurdo, porque el Islam no contempla los ídolos. Parece que es uno de los grandes misterios, qué era el Baphomet, qué significaba la palabra y qué representaba. Creo que incluso, no sé si nuestro compañero Luis Balduque, pero igual nos pone de repente aquí alguna imagen del Baphomet, que era bastante terrorífico, la verdad. Sí, incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de que esa palabra Baphomet pudiera tener un significado oculto, que si se le aplicaban unas ciertas técnicas de descriptación... Ya estamos con los códigos. Sí, con los códigos, efectivamente. El código Atbas, en este caso, si se le aplicara el código Atbas, que es un código que procede del hebreo y que consiste en alterar el orden de las palabras, obtendríamos otra palabra bien distinta a Baphomet, que sería Sofía, sabiduría. Es decir, que lo que adorarían los templarios no sería un ídolo deforme, extraño, con una cabeza rara, sino que sería la sabiduría. ¿Y escupir a la cruz, que era una de las, argumentaciones importantes? Porque eso podría tener muchísimo que ver incluso con lo que comentábamos antes de los cátaros. La cruz, a fin de cuentas, y así lo verían, por ejemplo, los cátaros, venerar la cruz era una aberración, era venerar el instrumento de tortura romano en el que murió Jesús de Nazaret. Por lo tanto, escupir a la cruz era escupir a aquellos que habían asesinado a Jesús de Nazaret, no escupir lo que significaba Jesús de Nazaret. Por eso digo que todo depende de la óptica con la que se mire, de la precisión con la que se mire, y en este caso en concreto, de la mala intención de los jueces, que fueron los que miraron las pruebas contra el temple. Acabaron en la hoguera ambos movimientos, templarios o grandes maestres de los templarios y cátaros. Hoy estamos haciendo un pequeño homenaje, no porque creamos más en sus ideas que en otras, sino porque merecen nuestro reconocimiento como parte importante de la historia y como parte enigmática de la historia. A mí me gustaría que nuestro compañero Julio Hernández nos pusiera el último corte, Julio, de Juan Eslava Galán, la última declaración, porque creo que Juan, siempre inteligente, detective de la historia auténtico, nuestro compañero, amigo y premio Planeta, deja caer una cosa, Javier, que a ti te gusta mucho, por cierto, y Mariano, que ya sería tremendo. Que esta gente, los templarios que estuvieron aquí, hubieran tenido tal cúmulo de conocimientos, como dicen nuestros expertos, tal cúmulo de ciencia, tal cúmulo de arquitectura, de matemática, que hubieran emprendido aventuras que casi ni se soñaban, aunque habría mucho que hablar de si se cruzaba el charco o no antes de 1492. Pero le escuchamos a Juan Eslava Galán. Yo no creo, o no sé, que se pueda demostrar que los templarios, como algunos dicen, ¿no?, que los templarios llegaron a América, pero lo que sí es demostrable perfectamente es que cuando Cristóbal Colón llegó a América, él sabía perfectamente a qué distancia estaba América, por dónde había que ir a ella, la distancia exacta en millas, por dónde había que ir y por dónde había que regresar, siempre aprovechando la corriente, los alisios, la corriente del Golfo, etcétera, ¿no? Conocimientos náuticos que oficialmente no se han alcanzado en Europa hasta mediados del siglo XIX. Esto nos da que pensar de que hay una digamos, protohistoria, por decirlo así, del descubrimiento de América, que no tenemos los datos, pero evidentemente ahí está porque los resultados de la investigación no pueden ir por otro camino, ¿no?
Hablaba ya hace poco con Mariano Revilla, nuestro jefe de programas, y que lleva muchos años en esto, de poder recrear de nuevo, como hicimos hace poco con esta música también, partes de la, no la dramatización con esta música, pero sí en este ambiente, parte de la último hálito de vida de Jesús de Nazaret, poder recrear escenas llenas de historia que todos hemos escuchado, pero que resulta que si se analizan tienen mucho misterio. El descubrimiento. Bueno, descubrimiento. Ahora sabemos que, o se sabe, que hubo un piloto desconocido, el prenauta Alonso Sánchez de Huelva, que parece ser, según muchos historiadores, que llegó moribundo a las playas de Madeira con una especie de sífilis, se le caía la carne a pedazos y fue recogido por un hombre en una caseta. Y le contó un secreto, le contó una serie de coordenadas que fueron exactas. Por cierto, ese hombre que estaba en una playa y que recogió al moribundo se llamaba Cristóbal Colón. Por cierto también que historiadores del ámbito de la Marina como Gavin Menzies hablaban de 1421, cuando una especie de guerrero llamado Zenge llegó a las costas de América, y parece que hay pruebas palpables. Y recuerdo que en Milenio 3, catedráticos, ni más ni menos de la historia, como Manuel Fernández Álvarez, autor de el gran libro Juana la Loca, Isabel II, nos afirmaba ante el micrófono que tenía una casi certeza de que, bueno, desde luego los vikingos habían estado en América. Siglo VII, siglo VIII. Pero ¿y los templarios? ¿Tuvieron forma? ¿Hablan de un oro que traían de otras partes? Javier, ídolos como los que se guardan en algunos lugares, museos de Bolivia, y que muestran cruces templarias, cruces perfectas, y que siguen siendo, bueno, objetos malditos, ¿no? Y que ahora aquí en el teatro, hay que decirlo, pues lo estamos viendo todos. Esa es una fotografía la que se contempla, es una fotografía que yo obtuve en el 94 en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz en Bolivia. Imagínate la sorpresa de un visitante desprevenido como yo, que pensaba fotografiar vasos de terracota de las culturas locales, especialmente de la cultura tiahuanaco, de la cultura inca, y de repente te encuentras con una piedra que tiene aspecto de monje, como si estuviera enfundada perfectamente en un hábito con su caperuza y todo. Haznos la foto, y con para una, la gente que nos oye en toda España. Y con las manos cruzadas por delante y con una cruz perfectamente grabada sobre el pecho. Bueno, pues este ídolo pertenece a Nupa, que es una divinidad local. Los incas hablarían de Viracocha. El propio Pizarro, cuando llega a Perú, describe cómo los cristianos, los soldados españoles, cuando entran en algunos de los lugares de culto de ese Viracocha, Viracocha aparece vestido como un monje con un hábito blanco y una cruz roja, y ellos dicen, hombre, pero si este es Santo Tomás. Y entonces, bueno, pues cogen la misma estatua de Viracocha, la llaman Santo Tomás y la colocan en algunas iglesias. Es decir, que hay incluso esa especie de transpolación rápida de algo que parece que visitó América, o de alguien que visitó América, que llevó cruces, que predicó algo muy parecido al cristianismo, y del que se encuentran restos en Paraguay, en Perú, en Bolivia y en muchos otros lugares. No se puede decir con exactitud que fueran los templarios, obviamente no se puede decir, pero sí hay otras evidencias circunstanciales, dos en especial. Una, que el puerto principal de los templarios, estamos hablando del siglo XII-XIII, que el puerto principal de los templarios, en lugar de encontrarse en Marsella, por ejemplo, o en cualquier puerto del Mediterráneo, que sería lo lógico, los templarios nacen como una orden para proteger los caminos a Tierra Santa. Es decir, que de la Tierra Santa se va por el Mediterráneo o por tierra, pero siempre costeando el Mediterráneo. En lugar de estar en Marsella, como te decía, por ejemplo, estaba en La Rochelle, en el Atlántico, y todas las rutas templarias importantes de Francia coincidían en ese puerto. La flota templaria era inmensa, poderosísima, la más potente de su época, y sin embargo desaparece la orden, los barcos desaparecen y muchos piensan que desaparecen en América. Segunda evidencia circunstancial, la plata. Ellos ponen en circulación miles, si no millones, de monedas de plata de cuya procedencia no tenemos constancia. Es decir, no había tanta plata en las minas europeas como para poner en circulación tanta moneda. La única posibilidad es que esa plata hubiera procedido de alguna tierra desconocida que ellos hubieran protegido con celo. Qué mejor que América, como procedencia de esa plata, una tierra riquísima, como sabemos, en ese material, y que si ellos hubieran conservado en secreto, lo que hacían era garantizarse la exclusiva absoluta de su explotación. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Claro que hay quien piensa
haciendo uso del sentido común, que los templarios, que lo hemos visto ahí en la Plaza del Templario en Ponferrada, con ese porte que tenían, ¿no? Y eran unos, no iba a decir chulescos, porque alguien se puede sentir mal, pero eran personas, bueno, que ya hemos visto hasta muriendo en la hoguera, lanzaban profecías que luego se cumplían, por cierto. Personas que hubieran hecho un descubrimiento de ese calibre, se hubiesen callado y hubieran dejado que Colón se llevase la gloria, Mariano. Lo que está claro es que es muy difícil de creer que una organización estructurada perfectamente, que era un Estado dentro del Estado y una Iglesia dentro de la Iglesia, se dejara prender en solo una noche en Francia, como si fuera una especie de reunión de ovejitas, sin que ellos se hubieran apercibido de que tiempo atrás, meses atrás y tal vez incluso un par de años atrás, se estaba cociendo algo que les iba a perjudicar notablemente. Es muy posible que ellos tuvieran la salida prevista. Tal vez no sea casual que haya habido solo 22, algunos dicen que 23, solo 22 grandes maestres, un número también ciertamente emotivo, y se habla de que esos lugares a donde pudieron escapar pudo haber sido... ¿Número 22 emotivo por qué? Bueno, por aquello de las relaciones cabalísticas y todo lo demás, los arcanos, el tarot. O sea, un mundo ya para otro programa. Para otro programa. Y se ha hablado de la posibilidad de que esos lugares de escapatoria hayan sido probablemente América, puede haber sido Escocia, las Islas Canarias y otros lugares. Aquí en la península ibérica muchos de ellos mudaron de aspecto y se disfrazaron bajo la orden de Santiago, del Cristo en Portugal. Un dato, una curiosidad: a comienzos del siglo XIV se produce un ajusticiamiento verdaderamente peculiar en Martos. Martos, provincia de Jaén. En Jaén. 2 caballeros calatravos son ajusticiados por el rey, acusados de haber sido autores de un crimen. Esos 2 caballeros, los hermanos Carvajales, son condenados a morir de una manera realmente cruenta. Desde la Peña Martos se les mete dentro de una especie de jaula llena de pinchos, llena de punzones, y son arrojados por esa peña, que tiene unos 1000 metros aproximadamente de altitud, y lógicamente van siendo asaeteados vivos, pero tienen tiempo de maldecir al rey y de emplazarle exactamente igual que ocurrió con Felipe el Hermoso, de emplazarle a morir en un plazo determinado, plazo que por supuesto se cumple, y al rey se le apoda desde entonces el emplazado. Llegan rodando, muertos obviamente, a un lugar donde hoy todavía son recordados y hay una cruz, la Cruz del Lloro. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no deja de ser casual que también aquí haya una maldición similar, haya 2, exactamente la misma dualidad típica de los templarios, haya 2 caballeros que maldicen a un rey, le emplazan y se cumple. ¿Quiere decir esto que el conocimiento de los templarios también se había travestido en distintos lugares de España, en este caso de la península ibérica? 2 caballeros como los que conforman ese misterioso sello templario. Un caballo y 2 figuras con sus escudos. Sí. Si todavía no se comprende muy bien por qué. Si van a Martos, no dejen de ver la iglesia de Santa Marta, y ahí está la lápida de los Carvajales, donde se supone que están enterrados estos 2 caballeros. Por cierto, Javier, ¿por qué se dejaron atrapar? Como decía Mariano, ¿por qué siendo tan guerreros? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Ponferrada o en parte de España con ellos? Realmente, parece mentira que gente como Jacobo de Molay, que utilizaba la espada, se resignara a cumplir hasta el último momento y a ir andando a la hoguera, prácticamente como los cátaros. Quizá porque ya habían puesto a salvo las cosas valiosas que ellos protegían. Cuando se entra en el Temple de París, que era una fortaleza impresionante en el corazón de la ciudad, los soldados de Felipe IV, el Hermoso, rey de Francia, se encuentran con que no están los tesoros que ellos esperaban, pero tampoco están los documentos que se supone que deberían estar ahí. Hay muchas leyendas a ese respecto sobre el tesoro de los templarios. Algunos hablan de cofres que saldrían, por ejemplo, hacia localidades como Guisors, donde se enterrarían, otros que se embarcarían en parte de esa flota que estaría esperando en La Rochelle, quizá con rumbo a Escocia. Y en Escocia hay una serie de elementos muy curiosos sobre el tesoro o el final de los templarios, o los documentos finales de los templarios, documentos curiosísimos o lugares curiosísimos que, por ejemplo, ha hecho muy famosa, a mí me hace gracia esto, pero me ha hecho muy famosa la novela El Código da Vinci, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la capilla de Roslin, una capilla de una familia templaria, los Sinclair, llena de cosas curiosísimas en una época tan
tan predecesora del descubrimiento de América como 1460-70 aproximadamente, en la capilla de Roslin ya aparecen representados plantas típicamente americanas como el maíz, el aloe americano. Es como si de repente esa familia Sinclair no solamente hubiera heredado una gran documentación de los templarios, sino también una ruta de navegación hacia ese continente nuevo, ignorado desde luego hasta mucho tiempo después, y que podía formar parte en cierta medida de los grandes secretos del Temple: el Arca de la Alianza, ese conocimiento geográfico de que la Tierra era redonda, cosas en definitiva muy curiosas que proceden de la más remota antigüedad. Es decir, en épocas muy antiguas ya se sabía que la Tierra era redonda. El cristianismo lo olvidó, pero quizá esa gente, al tener contacto con esas fuentes orientales, con esas fuentes antiquísimas, recuperó parte de ese conocimiento. Archivos desconocidos, y dejaron, esas mazorcas de maíz por ejemplo, objetos fuera del tiempo. Mariano, vamos a pasar rápidamente. Katy tiene que andar por ahí de una impresora en otra, está cruzando el teatro de un lado a otro con los últimos mensajes o con la opinión de los oyentes. Me gustaría saber en toda España qué están pensando, qué están diciendo, Mariano. Un apunte solamente. Si leen el inicio de las capitulaciones de Santa Fe, ese documento que firman los reyes católicos con Cristóbal Colón, allí donde se le nombra almirante de la mar Oceana y virrey de los territorios que se les puedan descubrir, el inicio de las capitulaciones de Santa Fe dice que se le concede todo eso por los descubrimientos que ha realizado. Obviamente esto se firma antes de emprender la travesía. ¿Cuáles son los conocimientos que ya tenía o había realizado Cristóbal Colón? A lo mejor su descubrimiento es haber descubierto lo que los templarios ya habían descubierto. Habría que hablar un día, Mariano, y lo volveremos a hacer, de cómo Colón casi parecía un semidios para aquellos que le acompañaban, porque iba adivinando perfectamente en el cuadro de viajes cuándo llegaba a la isla, cuándo llegaba ese momento, qué se iba a encontrar. Claro, les parecía un hombre que veía el futuro. Puede que fuera un hombre que simplemente tuvo, como hoy se dice, información privilegiada. Katia. Un mensaje, Iker, de los que a ti te gustan. Begoña nos dice que por nuestra culpa ha roto la media de compra de libros en España. Ayer compró 4, entre ellos Los misterios del Camino de Santiago, de Mariano Fernández Urresti, y La sábana santa, todos ellos editados por Edad. Es impresionante ver la sábana ahí. Sí. Ha sido... De ese tamaño. Katia, más. Seguimos porque Curre Madrid nos sigue preguntando, ¿pero de verdad Colón era un templario? A mí eso no me lo enseñaron en el colegio. Mónica de Asturias dice, ¿estuvo la mesa de Salomón en Ponferrada? Bueno, la mesa de Salomón, vaya como tema. dices tú, Iker, daría para otro programa. Oye, pero ¿hay algún dato de Yo sabía que Jaén, o sabía que algunas partes como Toledo, ¿no? Sí, Jaén. La mesa de Salomón, que cambió la historia de España y que Tarik fue a buscarla. Medinaceli son los Alcalá, lugares, ¿no? Sí, los lugares donde habitualmente se citan. Bueno, os prometemos una historia de la mesa de Salomón que supuestamente era otro objeto de poder que tenía también el único y verdadero nombre de Dios y del conocimiento en su superficie, y que motivó que un tal Tarik, ¿no?, que pasó por Gibraltarik, invadiese España, ¿no?, en 711. Paqui de Valencia nos pregunta que si hay psicofonías o apariciones de templarios, y que ha leído también que algunos templarios conocían los mapas de Piris Rey. Un mensaje interesante es el de Edu, que dice que se dice que la túnica de Jesús que llevaba en la última cena era la de los templarios. Puedo comenzar allí toda esta historia. Y los últimos mensajes más simpáticos, un oyente que nos dice que dónde puede encontrar toda esta información, en la página web www.ikerjimenez.com, allí dentro de o en los libros de nuestros compañeros. O en los libros de nuestros compañeros, se volverá a repetir el programa. También un mensaje para un oyente que está aquí en esta sala, es su hijo, Javi de Madrid, le dice: felicidades papá, te quiero. Bueno, pues será fin, ya lo sabes. Y luego, para todas esas personas que han venido hoy a vernos sin pareja, pues que no pierdan la esperanza, porque un oyente que vino a vernos en Belmez dice: cuando hicisteis el programa en Belmez, conocí una chica maravillosa, nos hicimos amigos y hoy hace una semana que salimos juntos. Santi, te quiero rubia. Bueno, pues nada. ¿Has visto? Salen parejas. Tengáis suerte. Al final vamos a casar oyentes y todo. Esto es nunca genial. mejor dicho lo de programa multimedia, ¿no? Sería muy difícil resumir tantas cosas. Llevamos aquí 3 horas, ni más ni menos, en este teatro. Estamos encantados de estar frente a vosotros. Como decía Javier, menos mal que hay una pátina, así nos vemos, porque esto va hasta el fondo, y está lleno de amigos y de gente que nos ha aguantado y ha intentado hacer este viaje con nosotros. No sé cómo habrá salido, qué os habrá parecido, pero lo hemos intentado. Cargar las turbinas, poner la gasolina de los documentos, de la ilusión en investigar. Y si queréis unas últimas palabras, Javier, Mariano, se seguirá hablando mucho de templarios. 10 segundos.
Bueno, pues lo más bonito que se puede decir, yo creo, de este programa y de tal vez de los templarios es que nos mantiene vivos, nos mantiene curiosos y nos mantiene con la capacidad de asombrarnos, que yo creo que es lo más bonito que puede existir. Que seguiremos en la brecha y haciendo un poco referencia al lema que llevaban los cruzados y los peregrinos a Tierra Santa, seguiremos en la brecha si Dios lo quiere. Solo podemos añadir con este aplauso: muchas gracias, Ponferrada, gracias por esta acogida, gracias por hacer que Milenio 3 sea parte de la radio, todo un equipo, con Luis Balduque, con Julio Hernández, con Mariano Revilla, con Curro Serrano, con un montón de gente que si no me voy a dejar por el camino. Con Juan, que ha montado todo. Bueno, también. pues todo un equipo para que disfrutemos de noches como esta. Espero que no sea la última. Gracias, Ponferrada.